En esta diapositiva nos muestran cómo los desoxirribonucleótidos se pueden unir unos con otros a través de los enlaces fosfodiéster para formar cadenas de polinucleótidos o de DNA en este caso. Desoxirribonucleótidos porque en el carbono 2' no tienen OH sino tienen tan solo un hidrógeno. En el DNA las bases nitrogenadas son guanina, citosina, timina y adenina. Una cadena sencilla, como en este caso de desoxirribonucleótidos, tiene una polaridad, es decir, en un extremo se encuentra el 5' al cual están unidos grupos fosfatos y en el otro extremo se encuentra el 3' en el cual hay un grupo hidroxilo. Esta cadena corresponde a la unión de ribonucleótidos porque en el carbono 2' tienen un hidroxilo, por lo tanto este azúcar es ribosa, a cambio esta es desoxirribosa. Esta cadena sencilla de RNA también tiene una polaridad, es decir, un extremo 5' en el cual hay grupo fosfato y un extremo 3' en el cual se encuentra un grupo hidroxilo. En el RNA, en cambio de timina, se encuentra el uracilo, el cual es equivalentemente funcional. Eso no quiere decir que de manera excepcional en el DNA haya uracilo y que en el RNA haya timinas. Dos cadenas sencillas de DNA se pueden unir para formar un DNA de doble cadena, o dos cadenas sencillas de RNA se pueden unir para formar un RNA de cadena doble. Una cadena sencilla de DNA se puede unir con una cadena sencilla de RNA para formar una cadena híbrida DNA-RNA. Las bases nitrogenadas tienen grupos ceto, nitrógenos en el anillo o nitrógenos extra anillo. Esta presencia de estos grupos le confiere al oxígeno, por ejemplo, la capacidad dipolo negativa, la cual puede interactuar con un dipolo positivo. De esa manera, entre dos bases nitrogenadas, una en una cadena y la otra en otra cadena, se pueden formar puentes de hidrógeno. Entre la timina y la adenina se forman dos puentes de hidrógeno y entre la citosina y la guanina se forman tres puentes de hidrógeno, porque hay compatibilidad de dipolos positivos en este caso con un dipolo negativo, un dipolo positivo en este caso con un dipolo negativo, un dipolo negativo en este caso con un dipolo positivo. Las dos cadenas interactúan a través de puentes de hidrógeno y las dos cadenas sencillas se encuentran en forma antiparalela, es decir, mientras que este es el extremo 5' de una cadena, este sería el extremo 3' de la otra cadena. Es decir, las dos cadenas se organizan en forma antiparalela. Cuando se forma una doble cadena, el DNA, por razones energéticas, se enrolla automáticamente. El enrollamiento de las cadenas puede ser hacia la derecha, en el caso de los enrollamientos de tipo B, A, C, D y E, o puede ser hacia la izquierda en el caso del enrollamiento de tipo Z. Aquí está el ejemplo de la estructura que forma el enrollamiento de tipo B, que es digamos el más frecuente, el que se considera el más fisiológico de todas las formas de los enrollamientos que por lo menos habla el presente libro. Es un enrollamiento hacia la derecha. El enrollamiento produce un surco menor y un surco mayor. Ese surco menor y ese surco mayor se producen porque los enlaces glicosídicos de una cadena no se encuentran a 180 grados, sino que se encuentran más cerca hacia un lado. Entonces, al enrollarse, esta porción forma lo que se conoce como el surco menor.
y por el otro lado se encuentran separados con una distancia mayor a 180 grados, y al reenrollarse, por eso se produce un surco mayor. En el surco menor y en el surco mayor hay diferentes grupos funcionales. Estos grupos funcionales son los que le permiten formar puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas con proteínas, para que se dé interacción DNA-proteína necesario en procesos como el proceso de replicación o como el proceso de transcripción y recombinación. La estructura beta del DNA se caracteriza por que en un giro de 360 grados hay aproximadamente 10 pares de bases. Como entre cada par de bases hay un distanciamiento de 3.4 Armstrong, por lo tanto el distanciamiento producido entre 10 pares de bases correspondería a 34 Armstrong. Es decir, la distancia de una vuelta de 360 grados en la cual hay 10 pares de bases corresponde a 34 Armstrong. Y el diámetro, si medimos el diámetro de la cilindro formado por la estructura B del DNA, tiene un diámetro de 20 Armstrong. Estas dimensiones varían para los diferentes. Esas dimensiones son diferentes para el DNA A, para el DNA C, D, E y para el DNA Z, que es un enrollamiento hacia la izquierda. Entre una base nitrogenada que está enfrente de la otra base nitrogenada de una cadena se forman puentes de hidrógeno, pero entre dos bases adyacentes se forman este tipo de interacciones. Esta correspondería a una base adyacente a la otra. Por ejemplo, esta base adenina está adyacente a esta base timina. Entre esas dos se forman interacciones que se conocen como interacciones de stacking, interacciones de apilamiento, que son de la naturaleza de interacciones de Van der Waals, que son energéticamente más débiles que los puentes de hidrógeno, pero como son muchas más, entonces aportan mucha más energía para la estabilidad de la doble cadena que la energía aportada por los puentes de hidrógeno. En una cadena, entonces tenemos los enlaces fosfodiéster, tenemos los enlaces N-glicosídicos, y entre dos bases adyacentes tenemos las interacciones de Van der Waals o de apilamiento o stacking, y los puentes de hidrógeno en bases que se encuentran enfrentadas. Ahora, una cadena doble se puede separar en sus dos cadenas sencillas. Ese proceso in vivo es necesario para procesos como por ejemplo la replicación, como por ejemplo la transcripción, por ejemplo la recombinación. Entonces ese proceso de separación de las dos cadenas se llama la denaturación. In vivo eso es catalizado por unas enzimas que son las helicasas, facilitado por otras enzimas que son las topoisomerasas. Nosotros ya sabemos que el DNA absorbe luz ultravioleta. El DNA de doble cadena absorbe menos luz ultravioleta que cuando el mismo DNA se separa en sus dos cadenas sencillas. Entonces esta separación, que incrementa la cantidad de luz ultravioleta absorbida, se conoce con el nombre de hipercromicidad, producido por la denaturación. Las dos cadenas sencillas se pueden volver a unir para formar una doble cadena, y ese fenómeno se conoce con el nombre de hibridización. Cuando un DNA se necesita replicar porque una célula se está dividiendo, entonces las dos cadenas se separan y cada una de las cadenas sirve de plantilla para que se vaya sintetizando a través del proceso de replicación su cadena complementaria, garantizado esto por el principio de complementariedad de bases. Es decir, si en la plantilla hay una adenina, en la cadena que se está sintetizando se agrega un nucleótido que tiene timina, y si en la plantilla hay una citosina, en la cadena que se está sintetizando
se agrega una guanina. Entonces esta sería la cadena vieja y estas serían las cadenas nuevas que se están sintetizando. Entonces después del proceso de replicación, a partir de una doble cadena se producen dos cadenas dobles de DNA. El proceso de replicación es semiconservativo, entonces tenemos un DNA de doble cadena original, se separan sus dos cadenas, en este caso las naranjas. A partir del proceso de replicación se sintetizan unas cadenas nuevas. Entonces en la primera ronda en la primera generación de replicación, entonces las cadenas son híbridas, una cadena vieja de DNA que sirvió de plantilla y una cadena nueva que se sintetizó por el proceso de replicación. Entonces es semiconservativa, una cadena vieja sirvió de plantilla y se sintetizó una cadena nueva. En una segunda ronda de replicación pues nos queda un híbrido con cadena que sirvió de plantilla y la nueva, y aquí estas cadenas. Entonces aquí tenemos dos cadenas híbridas y dos cadenas totalmente nuevas. En este caso las cadenas totalmente nuevas se forman porque las cadenas nuevas de la primera ronda sirven de plantilla y por lo tanto las dos cadenas en el DNA quedan nuevas. En este caso tenemos una RNA que interactúa con él mismo, entonces forma puentes de hidrógeno intracatenarios, es decir, con base nitrogenadas de la misma cadena. En este caso está interactuando la citosina con guanina y la adenina con el uracilo, no con timina, pero el uracilo en el RNA es el equivalente funcional a la timina. Esta estructura entonces es una estructura de tallo, esta es una estructura de asa. Entonces una estructura de tallo y asa se conoce también como un hairpin, que es una estructura bastante frecuente dentro del DNA, dentro del RNA.